4 amigos, Mark, Sarah, Tom y Emily, habían sido empleados en Freddy Fazbear's Pizza en su juventud. La pizzería, famosa por sus animatrónicos y juegos, había sido el escenario de un oscuro pasado marcado por asesinatos sin resolver y desapariciones misteriosas. El motivo de su regreso era una mezcla de curiosidad y una necesidad desesperada de enfrentar los traumas que habían experimentado allí. Marcado por pesadillas y un sentido de culpa no resuelta, se aventuraron de nuevo en el lugar, sin saber que los horrores que habían esperado por años aún acechaban en las sombras. El grupo de amigos comenzó su exploración en busca de respuestas. Recorrieron los oscuros pasillos y se adentraron en las zonas restringidas de la pizzería, buscando pistas que les ayudaran a entender lo que realmente había ocurrido. Encontraron objetos antiguos y perturbadores, registros olvidados y mensajes ocultos. Las luces parpadeantes y las sombras inquietantes aumentaron la sensación de peligro que los rodeaba. A medida que el grupo profundizaba en su investigación, los horrores de Freddy Fazbear's cobraron vida. Los animatrónicos, antes inofensivos, comenzaron a moverse por sí mismos. Las risas infantiles llenaron el aire, mezcladas con susurros y amenazas inquietantes. Cada encuentro con los animatrónicos se volvía más aterrador y perturbador, y la tensión en el grupo aumentaba. El pasado oscuro de la pizzería fue revelado gradualmente. Descubrieron que las desapariciones en la pizzería no habían sido simplemente tragedias aisladas, sino parte de una serie de asesinatos sin resolver. Los animatrónicos estaban poseídos por almas atormentadas de las víctimas, y sus voces llenaban los oídos de los empleados con acusaciones y gritos de venganza. La paranoia y la desconfianza se apoderaron del grupo, ya que no sabían en quién confiar o si lograrían escapar con vida. La lucha por la supervivencia en Freddy Fazbear's Pizza llegó a su punto culminante mientras Mark, Sarah, Tom y Emily enfrentaban a los animatrónicos poseídos en la sala de actuaciones. Armados con objetos improvisados, lucharon con todas sus fuerzas contra las máquinas demoníacas que se movían con una ferocidad despiadada. Tom, valiente pero superado en número, fue el primero en caer. Mientras trataba de proteger a Emily de un ataque de Foxy, el animatrónico zorro fue atrapado por las fauces metálicas de la criatura. Gritos de terror llenaron la sala antes de que el silencio lo reclamara. Emily, devastada por la muerte de su novio, se llenó de furia y dolor. Con lágrimas en los ojos, se lanzó valientemente contra Bonnie, otro de los animatrónicos, usando un objeto afilado. Logró desactivar temporalmente a la máquina, pero en el proceso resultó herida de gravedad. Sangrando y debilitada, se desplomó en el suelo. Mark y Sarah, en un último acto desesperado de valentía, lucharon para desactivar el resto de los animatrónicos, pero la situación era insostenible. Freddy, el animatrónico principal, los acorraló en un rincón oscuro, mientras las sombras de la pizzería los envolvía. Las voces de las almas atormentadas que habitaban a los animatrónicos llenaban el aire. Los últimos momentos fueron un torbellino de terror y agonía. Mark y Sarah, incapaces de resistir el ataque final de Freddy, se vieron atrapados en las fauces del animatrónico. Sus gritos se apagaron en medio de una cacofonía de risas macabras y susurros siniestros. Emily, herida y llorando, fue testigo impotente de la brutalidad que se desarrollaba a su alrededor antes de perder el conocimiento. Cuando recuperó la conciencia, se encontró sola en la oscuridad, rodeada de la carnicería que había ocurrido. Los cuerpos de sus amigos yacían inertes y el horror de la pesadilla que habían enfrentado la consumió. La historia concluyó con un desenlace aterrador que dejó a Emily como la única superviviente, marcada por la traumática experiencia y atrapada en el abismo de Freddy Fazbear's Pizza, donde los oscuros secretos y los horrores insondables continuaban acechando en las sombras. La historia concluyó con un desenlace impactante. Al final, solo quedó Emily traumatizada, quien logró escapar del lugar, pero a un alto costo. Los traumas de su experiencia la perseguirían por el resto de su vida, y la sensación de horror duradero se apoderó de ella. La pizzería, con su oscuro pasado y sus animatrónicos malévolos, continuó acechando en la oscuridad, esperando a su próxima víctima.
hospital, un edificio imponente pero abandonado, se cernía sobre la colina como un testigo silencioso del pasado macabro que albergaba. Los rumores que habían atraído a Claire, David y Emma a este lugar oscuro hablaban de una historia de sufrimiento y misterio. Los protagonistas se adentraron al edificio al descubrir que el hospital había sido una institución mental en el pasado, donde los pacientes habían sufrido horrores inimaginables a manos de un personal cruel e inhumano. Y también corría el rumor, pero solo eso, un rumor que hablaba sobre un asesino que usaba el edificio como base de operaciones. Se decía que los gritos de los pacientes traumatizados todavía resonaban en las noches sin luna y que las paredes del hospital estaban manchadas con la sangre de aquellos que habían sufrido y muerto en sus mazmorras. Los ciudadanos locales habían evitado el lugar durante décadas, atribuyendo desapariciones y eventos extraños al espíritu vengativo que acechaba en el hospital abandonado. Los protagonistas se sentían intrigados por la historia oscura del hospital y los rumores que lo rodeaban, sin imaginar la pesadilla que aguardaba en su interior. A medida que los amigos exploraban el hospital, comenzaron a encontrar indicios inquietantes de su pasado, huellas de sangre en las paredes, objetos quirúrgicos oxidados y manchas oscuras que parecían gritar de angustia. Los susurros de voces inaudibles llenaron sus oídos y una sensación de presencia malévola los envolvía. La tensión aumentaba mientras los personajes comenzaban a darse cuenta de que estaban atrapados en un lugar que solo conocía la locura y el terror. El horror se apoderó del hospital abandonado. Los personajes presenciaron escenas sangrientas y aterradoras mientras se aventuraban más profundamente en el edificio. Cadáveres descompuestos y mutilados yacían en las habitaciones. Algunos parecían haber sido víctimas de experimentos inhumanos. La sangre goteaba de las paredes y manchaba el suelo. Las sombras parecían moverse como si el propio hospital estuviera vivo y lleno de sed de sangre. El miedo se volvía insoportable. La desesperación se apoderó de los personajes mientras luchaban por encontrar una salida en medio del caos sanguinario. Las puertas parecían no llevar a ningún lugar, las escaleras se extendían infinitamente hacia abajo y los pasillos se retorcían en laberintos infernales. La locura acechaba en cada esquina y los amigos comenzaron a dudar de su propia cordura mientras el horror se profundizaba. La oscuridad en el hospital era palpable y la sangre que empapaba los pasillos creaba un macabro escenario. Claire, David y Emma, desesperados por encontrar una salida, avanzaban con cautela. Cada paso resonaba como un eco siniestro en el silencio. De repente, un escalofrío recorrió sus espaldas mientras escuchaban un susurro inhumano. Las luces parpadeantes arrojaron una luz intermitente sobre un rincón de la sala, revelando la figura de un hombre vestido con un abrigo manchado de sangre. El asesino, cuya historia estaba vinculada a los horrores del hospital, se materializó ante ellos. Era un tipo alarmantemente alto, aparentemente inhumano. Llevaba un abrigo antiguo que le llegaba hasta las rodillas. Era oscuro, pero podían verse las manchas de sangre en él. Llevaba un tapabocas blanco y un parche en su ojo derecho, y en sus manos tenía un cuchillo oxidado y repleto de sangre seca. En una escena paranormal, los espíritus y almas atormentadas, las cuales él se había cobrado, parecían danzar macabramente detrás de él, como si fuera un ritual oscuro o simplemente un acto de bienvenida para las almas de nuestros tres desafortunados exploradores. Claire, en un acto de valentía impulsada por el miedo, intentó huir, pero el asesino la alcanzó en un abrir y cerrar de ojos. Con una rapidez y ferocidad aterradora, la apuñaló brutalmente antes de que pudiera emitir un grito de horror. La sangre brotó de su cuerpo y cayó al suelo con un gemido ahogado. David y Emma, paralizados por el terror, observaron impotentes la escena. El asesino se volvió hacia ellos con una sonrisa retorcida y la sección concluyó con un suspenso aterrador, sin revelar el destino que les esperaba a los dos sobrevivientes. La historia concluyó con un desenlace impactante y sangriento. David y Emma, atrapados en un frenesí de pesadillas, se enfrentaron a un final brutal y aterrador mientras el hospital cobraba su última víctima. La sangre se derramó en torrentes mientras las sombras del lugar se cerraban en torno a ellos.